Listo. Ningún conflicto de interés, diferente de lograr que todos ustedes utilicen estas herramientas tan pronto disponibles. Como decía la doctora Montenegro, hemos mejorado en la portabilidad y al mejorar la portabilidad mejora el precio, o sea, la capacidad que podamos tener estos elementos. Los elementos antes eran demasiado costosos, y entonces los hospitales los compraban solamente pues para áreas donde producían y se podía pagar la herramienta. Hoy vamos hacia una, si bien toca registrarlo, como decía Nora, pues, registrar en la historia clínica es algo que en general no va a ser facturable, va a ser como si uno no, la teoría es que debe ser no facturable, sino simplemente un elemento adicional en el examen físico. Y pues tendremos que hacer la inversión a alguien para que podamos hacer esto pues, con nuestros pacientes en el momento que necesitemos. Con respecto al pulmón y la pleura, por muchos años se pensó que no era relevante y que era difícil utilizarlo por la gran cantidad de artefactos. Como vimos en la primera charla de física, hay una cantidad de artefactos en el tórax se nos atraviesan los huesos, las costillas, lo cual hace que sea difícil la exploración. Lo mismo que el esternón, y como había aire en el pulmón, pues decíamos que pues, el aire es el enemigo del ultrasonido, entonces no se podía usar el ultrasonido en el pulmón. Pero revisando qué se podía hacer para verlo, sabemos que está restringida la evaluación del tórax, básicamente por la dificultad de acceso a las estructuras profundas, y está alterado por artefactos, absorción, reflexión, imágenes de espejo, en espejos, sombras acústicas, pero definitivamente hay unas pocas cosas que podemos mirar y son muy específicas y lo podemos hacer para determinar si está pasando algo en el pulmón. ¿Qué tenemos nosotros que conocer? Pues la anatomía, básicamente saber dónde está el pulmón, dónde está el corazón y poder diferenciar esto, cómo es la pared del tórax necesitamos una alta competencia en interpretación de imágenes del tórax. No creo, porque en realidad lo que tenemos que saber es qué vamos a observar y los puntos de observación que vamos a tener. Obviamente, si necesitamos confirmar algo, lo confirmaremos ya sea normalmente más con una radiografía o de pronto con una escanografía del tórax. Ya lo que nosotros encontramos en el ultrasonido, ya no, pues no es necesario repetir un ultrasonido si queremos obtener una observación mejor de lo que estamos viendo, pero lo importante sí es, todos nos acordamos cómo nos enseñaron cómo hacer el examen físico respiratorio, entonces lo que toca tener es un examen sindromático. Los que me acompañan a hacer toracentesis, nosotros hacemos la evaluación y cuando terminamos el examen sabemos, aquí vamos a hacer el examen desde el punto de vista de lo que hacemos tradicionalmente y entonces con la intonación confirmamos que el sitio que yo localicé clínicamente es el mismo sitio donde hemos hecho la toracentesis pues toda la vida y funciona. Los procesos patológicos, cuando están presentes, producen unos cambios significativos en el tórax, en la pared del tórax, en la pared del pulmón, lo cual tiene que ver porque hay tejido inflamatorio, hay procesos traumáticos neoplásicos y cuando hay líquido se mejora la transmisión acústica permitiendo una mejor evaluación de lo que nosotros queremos ver en el tórax de nuestros pacientes. ¿Qué tipo de traductores usamos? Tenemos una ventaja, podemos usar todos los traductores. Podemos usar traductores lineales porque la mayor parte de lo que vamos a ver va a ser relativamente superficial, pero podemos usar traductores sectoriales más profundos si queremos ver algunas estructuras que están profundas, pero en general con un traductor lineal vamos a obtener la mayor parte de la información que necesitamos nosotros para poder evaluar nuestro paciente. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Igual que auscultamos. Tenemos que determinar cuáles son las áreas que vamos nosotros a determinar y hay varios protocolos que uno puede seguir para poder establecer qué está pasando en el pulmón. ¿Qué es lo más importante? De pronto evaluar los ápices, porque ahí podemos encontrar neumotórax, evaluar la parte media del pulmón y definitivamente evaluar la región lateral baja para buscar de pronto derrame pleural, dependiendo de la posición que tengamos del paciente. Si lo usamos en un consultorio, pues de repente lo podemos tener sentado como está en este caso para la evaluación del tórax. Lo mismo que nosotros hacemos cuando estamos examinando a un paciente que lo tenemos sentado para examinarlo y es lo que yo utilizo en mi consultorio cuando estoy pues haciéndole focus a los pacientes que están en consulta. Como hacemos la auscultación cardíaca, la parte anterior, la parte ventral del tórax lo examino con el paciente acostado. Pero lo que tenemos que acordarnos de la anatomía es dónde están los diferentes segmentos. Así como nosotros cuando estamos auscultando tenemos que imaginarnos dónde estoy oyendo el soplo tubárico, dónde estoy oyendo los estertores. Aquí básicamente lo que tenemos que acordarnos es cuál es la morfología del tórax y dependiendo de esta morfología nosotros podemos
Bueno, dependiendo de esa morfología, puedo localizar los diferentes áreas de insonación que yo quiero evaluar en mi paciente. Esta es una radiografía de tórax normal, es lo que nosotros veríamos en una radiografía de tórax normal, donde estamos viendo pues, el mediastino, un corazón pequeño, unos ángulos costodiafragmáticos normales. Con el ultrasonido lo que vamos a evaluar es esto mismo, pero poniéndole ondas de ultrasonido y determinar si esto está perfecto, buscando cada uno de los diferentes sitios de acuerdo a la posición del paciente, mirando si tenemos el lóbulo medio, el lóbulo inferior o derecho, o el lóbulo superior o el lóbulo inferior izquierdo, dependiendo de la morfología que nosotros conocemos y la anatomía. Entonces, esta es una de las áreas en las cuales vamos a explorar. Volpicelli dice que vamos a examinar al paciente en esas 4 áreas, simplemente trazando una línea por la línea parasternal derecha o izquierda, una línea por la línea axilar anterior y otra línea por la línea axilar posterior, y ahí establecemos 4 cuadrantes, un poco debajo de la tetilla, más o menos como el cuarto espacio intercostal, quinto espacio intercostal, y evaluamos estas 4 áreas y tenemos que decir, evalué esta área, en el área 1, el área 2, el área 3 y el área 4, y que encontré en cada una de estas áreas. Y en estas áreas lo que uno hace, lo que uno puede hacer, esta es otra, de acuerdo a eso, Jambrick dice que, pues, que uno debe poner en la historia clínica lo que encontró en cada uno de los hallazgos. Es simplemente un hallazgo, así como uno dice que encontré estertores, y alguien tiene que creerme que encontré estertores, porque es mi capacidad, pues, tiene la subjetividad de que encontré los estertores o que encontré un soplo tubárico en tal sitio. Simplemente digo, encontré tal hallazgo en tal parte del pulmón. Hay algunas veces tenemos solamente, se puede hacer con 3 ondas estandarizadas, que es venir de, como les decía hace un rato, del ápice hacia la base, ¿sí? Muy cerca al esternón, en el ápice, una zona donde estamos mirando la zona anterior, una en la zona lateral por debajo de la tetilla y una zona posterior lateral que es hacia la base del pulmón, donde en la parte de arriba buscaríamos más que todo neumotórax, que es lo que podemos ver en este sitio. Y en la parte baja podemos buscar derrame pleural. Es importante que dependiendo de la forma, todos los transductores tienen una porción como superior y vamos a orientar el aparato de manera lateral o de manera, dijéramoslo, horizontal, para poder, dependiendo de eso, tenemos más campo de acción. Como tenemos entre unas costillas, a veces si lo ponemos horizontal, nos metemos dentro del espacio intercostal completo, pero si lo ponemos de manera, digámoslo, vertical al tórax, entonces vamos a coger 2 costillas y un espacio intercostal por donde va a pasar el rayo de ultrasonido. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver una imagen diferente. A veces un paciente que llega con dolor torácico y si nosotros apuntamos a ver la costilla, estamos viendo la costilla, si en la costilla vemos un defecto, un defecto en la costilla, podemos simplemente, sin necesidad de hacer una radiografía, diagnosticar que el paciente tiene una fractura costal, como estamos viendo nosotros acá. El pulmón normal es como cuando uno habla de ver el murmullo vesicular, que debemos oír el murmullo vesicular. El pulmón normal, lo que vamos a ver es que el pulmón se mueve con cada movimiento respiratorio, se llama lung sliding. Es normal y simplemente lo que uno ve es, aquí tenemos un eje en el cual estamos viendo, parece como un murciélago, en realidad estamos viendo la pared del tórax está arriba. No puedo manejar este pointer. El de arriba. Manejar un mouse. Bueno, ahí al lado donde estaba el pointer, eso es una costilla, ¿sí? Al otro lado tenemos otra costilla y el haz de ultrasonido está entrando entre las 2 costillas. Lo que estamos viendo se llaman líneas A. La línea A son las líneas horizontales que empiezan desde la pared del tórax hacia abajo y que se repiten múltiples veces. La primera línea A que vamos a ver es la línea pleural. Esa línea pleural se mueve con los movimientos respiratorios. Entonces, cada vez que el paciente respira, esa línea se mueve. Se llama lung sliding. ¿Qué quiere decir? Que el pulmón está expandido y se está moviendo.
esa línea va a tener varios ecos posteriores hacia atrás. Eso es lo normal que vamos a encontrar en todo paciente que nosotros estamos haciendo un ultrasonido de punto de cuidado. Entonces, la línea pleural, que está arriba, ¿sí? Y esa línea se repite múltiples veces. Si no estamos viendo eso, ya tenemos una normalidad. Eso es lo que nosotros debemos ver. ¿Y cuándo no vamos a ver de pronto la línea pleural? Aquí tenemos nuevamente la línea pleural. Sí. Lo que pasa es que es como lento el... 3 segundos. Por eso, pero además se mueve un poco despacio. Bueno, entonces cuando tenemos neumotoras, ¿qué pasa? Se separa la pleura. Al separarse la pleura se pierde el long sliding, ¿sí? Entonces, el pulmón se colapsa y hay un pedazo del pulmón que puede estar en contacto con la pared. Entonces, una manera de diagnosticar un neumotórax es cuando perdemos el long sliding y vuelve a aparecer el long sliding en un punto más bajo de ese sitio, simplemente porque ahí el pulmón no está colapsado. Entonces, así podemos nosotros diagnosticar un neumotórax. Entonces, el pedazo donde se pierde el long sliding, ahí tenemos un neumotórax. Entonces, lo más importante es que todo paciente debe tener long sliding. Si el long sliding no aparece, no se nos mueve la línea con cada movimiento respiratorio, en ese sitio lo más seguro es que tenemos neumotórax. Obviamente toca tener una clínica neumotórax, dolor torácico, estado hipertimpánico y pues con esto lo podemos comprobar. Si estamos en una condición de urgencia, estamos autorizados a drenar ese neumotórax. Si no es una condición de urgencia, lo confirmaremos con radiografía de tórax. Bueno, ¿qué otras cosas podemos nosotros ver? ¿Ustedes se acuerdan de que nosotros podemos ver en una radiografía de tórax, podemos ver edema pulmonar en fase intersticial, podemos ver las líneas septales, las líneas B, las líneas A de Kerley. Entonces, en el ultrasonido de punto de cuidado nosotros podemos ver también esto, podemos ver el lobulillo pulmonar, podemos ver si el lobulillo pulmonar está inflamado, podemos ver si hay líquido en el lobulillo pulmonar. ¿Y por qué? Porque la densidad del pulmón va a aumentar cuando tenemos transudado, exudado, la presencia de colágeno por fibrosis pulmonar o sangre, ¿sí? Esto produce una distorsión acústica y hace que las líneas A se interrumpan y terminan apareciendo algo que llamamos líneas, una reverberación vertical, la llamamos con las líneas B. Entonces la línea A, que es una sola línea horizontal, se interrumpe, entonces tenemos unas líneas que aparecen en síndromes alveolares intersticiales, inician la línea pleural, se mueven con el pulmón y tienen el aspecto de una cola de cometa, como estamos viendo acá. En vez de ver una sola línea, estamos viendo estas líneas que se llaman líneas B. Estas líneas B, dependiendo de la profusión, del número de líneas que tengan, indican qué tan inflamado está ese pulmón. Entonces nosotros podemos saber si la persona tiene una enfermedad intersticial o está en edema pulmonar. Entonces, a veces no son tantas líneas B, pero aquí estamos viendo las líneas B, estamos viendo 2 líneas B. ¿Sí? Movimiento respiratorio, no sé, en el panel de la arriba ven que tenemos unas líneas B en un paciente. Si son de 3 a 4 líneas, normalmente nos indica que hay edema intersticial. De 5 a 10 líneas podemos diagnosticar edema alveolar. Entonces, si unimos esto con otros parámetros que estamos haciendo con nuestro paciente, podemos nosotros ver que tiene falla cardíaca o no. Podemos ver, ya nos mostraron cómo se ve la cava, vemos el corazón y vemos las líneas, entonces podemos decir que este paciente tiene una falla cardíaca. Y es una manera de seguirlo mucho más eficiente que el fonendoscopio en un paciente en falla que está hospitalizado. Y lo podemos usar pues todos los días para seguir un paciente que estamos tratando la falla y en realidad es más sensible que seguirlo con la radiografía. Porque la radiografía nos va a dar unos cambios que se demoran más tiempo. Todos sabemos que el edema pulmonar en radiografía se demora en desaparecer como imagen. Entonces esto nos sirve mucho más de pronto para el seguimiento de un paciente con falla cardíaca aguda, porque además vemos las yugulares, entonces podemos saber cómo está el paciente. Porque, ¿para qué otra cosa nos sirve el ultrasonido? Para diagnosticar derrame pleural. Pues todos sabemos, pues pensamos que un paciente puede tener derrame pleural cuando tiene dolor torácico, lo palpamos y no transmite las vibraciones vocales, es mate a la percusión y
y no transmite ruido respiratorio si tiene un soplito tubárico por encima del sitio donde está el nivel del derrame. Eso es lo que hemos usado siempre para hacer toracentesis, un espacio intercostal por debajo del soplo tubárico y siempre está el líquido, ¿sí? Y es muy inusual que lo encontremos. Mejor visualizado, obviamente, en el espacio pleural, se ve mejor en los lóbulos inferiores, y eso es lo que nosotros veríamos en una radiografía de tórax cuando acabo de hacer ese examen que acabo de definir. En el ultrasonido, lo que nosotros vamos a ver, aquí estamos viendo en el modo M, lo que vemos es una separación entre la línea pleural inicial y el parenquima pulmonar. En este caso está separado por algo que es hipocoico, que es líquido. Entonces por eso se ve negro, como nos dijo la doctora Montenegro. Aquí tenemos una paciente que tenía un derrame pleural. Estamos viendo la pared del tórax arriba, esa lengüetica que se ve moviéndose ahí es pulmón, es el pulmón, y el resto es líquido pleural. Todo lo que está hipocoico, no sé si ven hacia el panel de la izquierda una lengüetica moviéndose. Eso es típico de un derrame pleural libre, y pues eso se le podría hacer una toracentesis, clínicamente se le puede hacer una toracentesis sin nada, porque toda la vida lo hemos hecho, pero es mucho mejor saber que sí es líquido lo que tenemos nosotros ahí. Aquí tenemos otro ejemplo de derrame pleural, esos son tomados con... Entonces, nuevamente está el pulmoncito moviéndose ahí, este es otro caso, vemos el líquido y la pleura está, el diafragma está hacia abajo. Con los Butterfly lo que hay es uno paga una plataforma donde guardan en la nube estos exámenes, entonces uno los puede pues, usar de manera repetida y se pueden bajar de pronto en RIS packs para poderlos pues, almacenar. Supongo que pues, la nueva historia que vamos a tener en este hospital que va a permitir tener imágenes, entonces lo más seguro es que podamos, las imágenes, así como vamos a poder subir fotos, vamos a poder subir pues, imágenes de lo que nosotros hagamos con ultrasonido. Pues normalmente funciona, con el Butterfly, funciona con un celular y es pues muy portátil. Consolidación lo podemos ver también. Se ve mucho mejor en niños porque los pulmones son más pequeños y lo utilizan muchísimo los pediatras para poder diagnosticar neumonía. ¿Sí? Se ven líneas B unilaterales o bilaterales y se puede ver hepatización del pulmón y broncograma aéreo dinámico. Entonces, en la consolidación lo que estamos nosotros viendo son una cantidad de sombras hiperacústicas. Y vemos más ecos, como muy sucio el pulmón, muchas más ondas A. Y pues eso sirvió muchísimo en la época de COVID porque era muy difícil sacar a los pacientes del área donde estaban aislados para tomarles radiografías si no había radiografías. Entonces fue un recurso importante que se utilizó para eso, y para eso pues nos compraron los Lumify que habló la doctora, que era para que hiciéramos examen físico en los pacientes en zonas de aislamiento. Nos lo compraron, la pandemia bajó, entonces pues nos quedamos con ellos y nos sirven ahorita para evaluar los pacientes. Este es un paciente que tiene una consolidación. Entonces, en la consolidación lo que se ven pues, es como muchas manchas hiperecoicas que dejan unos espacios de aire. Es un paciente con COVID-19 donde las ondas A se ven mucho más amplias y nos indica que hay algo que está haciendo pues, reverberar el sonido, y es en este caso una consolidación. La sensibilidad para el diagnóstico de neumonía del eco es como un 90% del ultrasonido de punto de cuidado, si uno lo sabe hacer bien. Entonces, a veces lo que uno puede hacer es algo que se llama el protocolo azul, que fue abogado por Lichtenstein en el 2008, en lo cual nosotros vamos a mirar el pulmón y dependiendo de lo que tengamos, vamos a ver si lo que tiene, si el paciente va hacia una falla cardíaca, con lo que acabamos de decir, si tiene pues
las líneas B de falla cardíaca tiene el componente de de dilatación de las cavidades del corazón. Podemos irnos más hacia falla cardíaca, que tiene la cava dilatada, las yugulares grandes, entonces vamos más hacia falla cardíaca. Podemos ir hacia el lado de embolia pulmonar, edema pulmonar. Embolia pulmonar, si tiene de pronto trombosis venosa profunda, tiene un derrame pleural, nos puede hacer el diagnóstico de que el paciente tiene una embolia pulmonar con derrame. Entonces, básicamente, lo que habría que mirar es para ver si están las líneas B presentes, si no están las líneas B presentes, y determinar si tenemos consolidación, si tenemos derrame pleural, y con base en eso pues poder hacer un análisis sindromático de lo que le está sucediendo a nuestro paciente. Esto simplemente pues es una invitación a que aprendamos a usar estos equipos. Va a ser una responsabilidad de las instituciones o proporcionárnoslos. Algunos que somos gomosos pues lo compramos, pero no lo recomiendo. Recomiendo que compren este libro. Se llama El POCUS Manifesto, me gustó bastante. Es un libro que empieza con la historia de cómo ha avanzado el examen físico y lo que hemos hecho en el examen físico realmente hasta que aparece el POCUS. Lo hizo Lenec en el año 1816. Desde el año 1816, es muy poquito lo que hemos avanzado nosotros en examen físico. Apareció obviamente la radiografía, apareció la medicina nuclear, apareció el TAC, pero esto, al tener esos aparatos que nosotros podemos examinar al paciente, hemos avanzado de una manera muy importante y significativa en poder hacer un diagnóstico de examen apropiado para nuestros pacientes. Muchas gracias.